Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez, la realización de Gabriel García Guío y de Covadonga La Cruz. Bienvenidos a Finanzas.com al cierre de los mercados europeos. Hoy es 2 de diciembre. Inversores, muy bienvenidos. José María y yo os estábamos esperando. José María Pérez del Valle, ¿qué tal? Bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿qué tal todo? Pues José María es director de asesoramiento de Portocolom y nada menos que 30 años en el mercado. Efectivamente, ya unos cuantos. ¿Habías visto al IBEX en situaciones similares a la que estamos viendo en estos días? ¿Cuál es tu percepción del comportamiento del índice después del viernes con la eclosión de Omicron? Bueno, la verdad es que después de 30 años en el mercado ya hemos visto de todo y de todos los colores, ¿no? El tema del IBEX no es un tema propio del IBEX, es un tema, yo creo, que afecta a todos los índices a nivel global, que estamos viendo correcciones importantes en los últimos días después de la explosión de Omicron. Y sobre todo yo creo que también hay un tema muy importante en los días más recientes, que es el cambio del mensaje de la Reserva Federal con respecto a la inflación, ¿no? Es decir, hemos disfrutado durante 12 años, diríamos, de un escenario donde los bancos centrales daban un gran soporte a los activos financieros, porque en el momento que había una corrección siempre venía papá Banco Central y nos echaba una mano. Y ahora nos encontramos en un escenario donde la inflación está repuntando de forma significativa y los bancos centrales se encuentran un poco entre la espada y la pared, que no saben exactamente qué medidas tienen que tomar. Y lo que está claro es que para luchar contra la inflación, históricamente solo hay una medida, que es subir tipos de interés. ¿Te parece, Powell, en su último discurso giraba el foco, invitaba a los inversores a girar el foco de Omicron precisamente a los riesgos que señalabas a la inflación? ¿Crees que los mercados están recogiendo ese guante? Sí. Realmente yo creo que son dos grandes factores. Por un lado, nos dábamos por terminada la pandemia, por decirlo de alguna manera. Es decir, una vez que Europa había vuelto a abrir sus economías, que era la última en abrir, pensábamos que ya estaba todo solucionado. Tenemos la variante Omicron, que evidentemente ahora mismo desconocemos el 100% de cuál puede ser el impacto, tanto desde el punto de vista de nivel de contagio, efectividad de las vacunas, mortalidad de la misma, con lo cual hay un desconocimiento absoluto. Y además tenemos el tema de la inflación, que yo creo que es un tema que los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal, durante los últimos meses venían diciendo esto es un tema transitorio. Y parece que no lo es. Y transitorio puede ser la vida entera. Sí. Entonces, al final, pues bueno, yo creo que se han dado cuenta que realmente hay factores que efectivamente podían apuntar en esa transitoriedad de la inflación, pero ahora hay otra serie de factores que apuntan que puede ser algo más estructural o cíclica, ¿no? Y yo creo que realmente ese es el tema que les empieza a preocupar. Volviendo al IBEX, que empezábamos el episodio de hoy hablando de él, con un cierre hoy de menos un 1,8%, ¿ves peligrar el típico, famoso y entrañable rally de Navidad? Bueno, más que yo creo que después de las correcciones que hemos visto en los últimos 5 días y el nivel de sobreventa que puede haber en los mercados, efectivamente podremos asistir a un rally en las próximas sesiones, ¿no? Yo creo que todo dependerá un poco de las noticias que vayamos teniendo, sobre todo en la parte tanto relativa a la pandemia y también de lo que nos pueda decir la Reserva Federal en la próxima reunión que tiene el día 15, ¿no? Que evidentemente es un punto, yo creo que puede ser un punto de inflexión. El propio Powell, en las últimas comparecencias ante el Senado y el Congreso, ha dejado claro que posiblemente haya que tomar medidas adicionales, pero yo creo que el mercado está un poco a la expectativa. Hasta ahora confiábamos plenamente que las subidas de tipos iban a estar muy lejanas en el tiempo y quizá no estén tan lejanas. José María, enseguida te vuelvo a preguntar volvemos a hablar sobre la FED. Antes, déjame ser un poquito ordenado. Volviendo al IBEX, insistiendo en él, el sector turístico ha pagado, desde luego, los platos rotos por Omicron desde el viernes, pero bueno, lleva pagando ya, yo creo que han pagado la vajilla entera, ¿no? Entonces, ¿sois de los que veis valor en el sector turístico ahora debido a los precios o preferís ahí manteneros de momento al margen? Como te he dicho antes, yo creo que al final, por el momento desconocemos todos los factores que rodean al Omicron. Es cierto que para inversores a largo plazo estos precios pueden resultar atractivos. Tal y como se demostró durante la pandemia, vimos caídas muy significativas en todos los valores relacionados con el turismo, especialmente no solo en bolsa española, sino en bolsas globales, y han ido recuperando.
Pues lo mismo puede suceder en esta ocasión, es decir, quien compre en estos momentos y no tenga prisa y tenga buen estómago y sepa realmente que durante el camino puede sufrir un poco más de pérdidas, pero a largo plazo, evidentemente, la situación se va a normalizar, pues podrá tener una rentabilidad significativa en estos valores. Uh-huh. Vamos a la FED. De todas maneras, de la decisión de la FED, como comentabas, anticipa más tipos de interés y, por tanto, o sea, más inflación. Lo da por descontado que no es tan transitoria como parecía al inicio. No sé si toda la vida, pero como mínimo no va a ser tan corta en el tiempo como parecía que nos anunciaban a mediados de este año. Por tanto, más inflación, más tipos de interés. Pero ¿cómo pueden protegerse, a vuestro juicio, los inversores en renta variable contra estos incrementos de tipos de interés? Bueno, la verdad es que en principio la protección en renta variable contra los tipos de interés, los beneficios empresariales, la inflación, al final, como es algo, los beneficios son nominales, podrían incluso subir. Pero aquí lo que realmente preocupa o debería preocuparnos es que hemos vivido 12 años de un escenario de tipos muy bajos, donde las valoraciones no son precisamente ajustadas, diríamos que podrían ser más que ajustadas, no solo en la renta variable, sino renta variable más renta fija. Y ahí es donde realmente yo creo que la protección ahora mismo en un mercado de renta variable, pues habría que ir a sectores muy, muy defensivos, consumo muy estable, y quizá es la única forma que puedas protegerte, pero siendo consciente de que posiblemente en el corto y medio plazo vayas a sufrir. Uh-huh. ¿Coincides con el diagnóstico de Bank of America, que insiste en bancos y en aerolíneas para el año que viene como apuestas en bolsa? Probablemente la parte de bancos es bastante clara, después de que estamos hablando de un escenario donde todo apunta a que tarde o temprano vamos a ver subidas de tipos de interés y evidentemente de esto el sector financiero se tiene que beneficiar, con lo cual pues yo creo que ya es un movimiento que hemos visto en la segunda mitad de este año, donde los bancos han empezado a destacar realmente contra los índices globales. Posiblemente es una tendencia que continúe en 2022 a medida que se vayan produciendo esa subida de tipos o se confirmen esas expectativas de subidas de tipos. Y el tema de las aerolíneas pues es algo más cíclico, ¿no? Yo creo que no solo depende de la recuperación del turismo, sino también de otros factores como puede ser incluso el coste del combustible, el coste del petróleo. Porque aquí no nos vamos a olvidar que el petróleo lo tenemos casi en $80 barril. Bueno, estuvimos a 80, hoy estamos a 70, pero posiblemente en próximos meses volvamos a recuperar precios que hemos visto. Bueno, y JP Morgan nos contaba esta mañana que lo veían 125 en el año que viene, o sea que no... Bueno, yo esto de las previsiones, como digo yo, no somos adivinos. Voy a consultar el dato, pero sí, por no hablar de memoria a los espectadores ni a los oyentes, pero vamos a verlo por hablar de las proyecciones concretas, porque ha sido bastante llamativo. 125 y 150 dólares por barril según... Esto es interesante, que nos disculpen sobre todo los que nos están escuchando, pero efectivamente JP Morgan 125 en 2022 y 150 en 2023. Hombre, yo no sé el nivel exacto, vamos, hacer previsiones con respecto al petróleo, esto es como hacer previsiones con respecto a las divisas, ¿no? Que yo creo que es el escenario más complicado. Pero sí que es cierto que hay un tema que a nadie se le escapa, y es que las compañías petroleras en los últimos años, su nivel de inversiones ha estado por debajo de lo habitual, con lo cual es cierto que tenemos un cuello, podemos tener una escasez de, unas limitaciones en poder aumentar la oferta para poder atender a este crecimiento de demanda que estamos teniendo. Y por ello es lógico pensar que los precios puedan seguir subiendo. Dicen, a medida que se descubra el potencial de volumen real de la OPEP+, esto debería impulsar una mayor prima de riesgo en los precios del petróleo. Y hoy están sentados la OPEP. En principio, según también nos han podido confirmar en finanzas.com, continuarán con su hoja de ruta de mantener un poquito la producción al alza. Déjame que eche mano de la chuleta, si te parece, porque hay 3 bancos, y quiero citarles correctamente, Credit Suisse, Goldman Sachs y BNP Paribas, que el año que viene insisten en apostar por la bolsa. Entiendo que siguen viendo que hay valor ahí, que hay precios razonables. Frente a los bonos, ¿compartís vosotros también esta visión? Hombre, la verdad es que la parte de renta fija poco valor hay ahora mismo, ¿no? La verdad es que con los tipos de acero y mirando los precios de los bonos, tanto los bonos soberanos como el crédito, es difícil encontrar oportunidades en la parte de renta fija, con lo cual el decir la renta variable lo va a hacer mejor, pues bueno, si la bolsa sube, evidentemente lo va a hacer algo mejor. No es arriesgarse tanto como proyectar el petróleo a 125. Efectivamente. ¿No? ¿Qué región nos gusta más, Europa o Estados Unidos? Mira, nosotros no somos tanto de regiones, somos más de temáticas. Es decir, yo creo que de cara al futuro
te diría, de cara al 2022 yo no apostaría por índices, por decirlo de alguna manera. O nosotros no apostaríamos por índices, sino sería más un tema de temáticas. Es decir, creemos a largo plazo en aquellas temáticas que van a registrar unas tasas de crecimiento por encima de lo que es el crecimiento de la economía global, como puede ser, pues no sé, temas de ciberseguridad, transición energética, envejecimiento de la población, economía circular. Al final, esas compañías que están en esos sectores creemos que lo van a hacer mejor. Que en el camino, evidentemente, tenemos dientes de sierra y subidas y bajadas. Pero a largo plazo, que es lo que un inversor tiene que mirar, seguro que va a obtener una rentabilidad por encima de lo que puede tener con ciertos índices. He reservado para los últimos minutos del episodio la pregunta del millón, que es, o la clave, ¿no? ¿Cómo crees que podemos añadir un plus de rentabilidad a la renta fija? La pregunta del millón, efectivamente. Por eso tenemos hasta 4 minutos para responderla. La verdad es que en el mercado de renta fija encontrar oportunidades ahora cada vez es más complicado, ¿no? Yo os diría que aquí hay dos posibilidades. Por un lado, en la parte de high yield, en aquellas compañías que realmente están calificadas como high yield, pero tienen una capacidad de generar recursos más o menos estable en el tiempo, con unos ratios de endeudamiento elevados, que son los que han llevado a esa calificación, puedes encontrar ciertas oportunidades. Y lo mismo sucederá en la parte de renta fija emergente, donde es el único área, digamos, donde podemos tener tipos de interés reales todavía positivos en algunas zonas. Ahora bien, quien invierta en países emergentes tiene que ser consciente de que por un lado tienes ese atractivo, pero tenemos el riesgo de las divisas, sobre todo si inviertes en bonos emitidos en divisa local. Aquí yo sería relativamente prudente porque creemos que el dólar, en un escenario como el que estamos viviendo, donde el potencial de crecimiento el año que viene va a ser superior en Estados Unidos que en Europa y el resto de zonas, pues es posible que el dólar se siga apreciando. Y un dólar apreciándose significa devaluación de las divisas emergentes, con lo cual lo que puedas ganar por tipos de interés lo vas a perder por la divisa. Por lo tanto, yo creo que encontrar oportunidades en el mercado de renta fija es estar muy encima del mercado, ver cosas muy, muy específicas y en ese momento atacar sobre ellas. José María, ya es pura curiosidad. Decíamos al inicio que acumulas 30 años de experiencia en el mercado. En estas 3 décadas, ¿cuál es la peor crisis? ¿Con cuál te quedas si tuvieras que hacer un ranking de las que hemos pasado? Pues o el peor momento para la bolsa, no sé, el 18, la crisis financiera del 11, pues la de Lehman Brothers el 8, yo personalmente, evidentemente, todo el mundo tiene en la cabeza la crisis del 2007 al 2009, que tocó suelo en marzo de 2009, pero yo creo que también es muy significativa la crisis del 2000. Y sobre todo digo significativa porque puede tener cierta semejanza con la actual, desde el punto de vista de valoraciones, de muchos meses de subidas, y espero equivocarme, porque esa crisis empezó en el 2000 y acabó en 2003, desde el punto de vista de precios. Bueno, hasta marzo de 2004 realmente la bolsa no empezó a recuperar de forma activa. Y fue un periodo largo. Es decir, lo que vimos en el año 2008 fueron año y medio, lo que hemos visto en 2020 fueron 3 meses, por decirlo de alguna manera. En 2018 fue el mes y medio. Pero una crisis que se prolonga 3 años es muy larga en el tiempo para conseguir explicar a los inversores que no se preocupen, que a largo plazo, la inversión, el que invierte a largo plazo sabe que va a recuperar, pero claro, cuando van pasando 12 meses, 24 meses, 36 meses y ves que la valoración de tu cartera va hacia abajo, empiezas a preocuparte. Pues con esta reflexión nos quedamos y ojalá pues sea una crisis de meses y no estemos, no sé si pronosticabas que vamos a estar 4 años por las similitudes que decías antes, pero esperemos que no. No, es más, yo no el 2022 puede ser un año. Yo creo que va a ser un año apasionante, porque va a ser un año diferente. Posiblemente estamos en un punto de inflexión, empezamos a ver inflación. Eso no significa que pueda ser un año malo, al revés, puede ser un año bueno. Lo que digo es que yo no creemos tanto que sea un año de índices, sino va a ser un año de temáticas o temas específicos, donde realmente los gestores van a poder demostrar realmente esa capacidad para generar alfa en sus carteras. José María, con esta reflexión nos quedamos y muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes, gracias a vosotros. Inversores, mañana en la apertura de los mercados no os perdáis a Alejandro Ramírez. Gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.